Estas mujeres han pasado toda su vida viviendo entre lujos. Entrenadas desde su nacimiento en el arte del placer, no saben nada del mundo más allá de la corte del rey. Pero dos de estas mujeres están a punto de sufrir una espantosa muerte. El nombre del ejecutor es uno que muchos pueden haber escuchado: Sun Tzu. Guerrero, filósofo y creador del arte de la guerra. Este antiguo texto contiene las claves para la victoria en la guerra y en la vida. Ahora, las tácticas y estrategias del arte de la guerra son reveladas en detalles gráficos para ayudar a resolver un misterio militar. ¿Fueron los resultados de las grandes batallas de Estados Unidos predichos hace 200 años? ¿Acaso el arte de la guerra profetizó el destino final de los nazis? ¿Predijo cómo el norte ganaría la guerra civil? ¿Y predijo por qué Estados Unidos sería derrotado en Vietnam? Entendamos el arte de la guerra y prevaleceremos. Ignorémoslo y lucharemos en la oscuridad. El rey Helu, gobernante del estado chino de Wu, agoniza frente a una creciente amenaza. Un vecino hostil está preparado para invadir. Desesperado por defender su reino, Helu convoca a una de las mentes militares más brillantes de la historia, Sun Tzu. La importancia de Sun Tzu radica en su filosofía holística cohesiva de cómo abordar la estrategia. Si escuchamos a Sun Tzu, si seguimos sus principios, resultaremos victoriosos. Si lo ignoramos, lo haremos a nuestro propio riesgo, porque definitivamente perderemos. Sun Tzu le asegura al rey Helu que él puede entrenar al pequeño ejército de Wu para superar y derrotar a la gran fuerza invasora. El rey Helu interroga a Sun Tzu, reta a Sun Tzu de una manera más bien burlona. Le dice: tú aseguras que puedes convertir a cualquiera en soldado. Puedes convertir a estas mujeres de palacio, a estas concubinas mimadas y delicadas, en una fuerza de ataque. Y Sun Tzu le respondió: por supuesto que puedo. Él simplemente les enseña a las mujeres cuáles son las maniobras importantes. Escoge a las dos concubinas mayores para que sean líderes del pelotón y les encarga de asegurarse que se observe la disciplina en sus unidades. Pero cuando Sun Tzu ordena que comience el ejército, las mujeres simplemente se echan a reír. Sun Tzu dice: bueno, está bien, quizás mis instrucciones no estuvieron claras para ustedes. Ahora voy a reformular mis instrucciones en lenguaje simple. Les dijo a las concubinas que cuando los tambores redoblaran, ellas deberían formarse como soldados, usar las lanzas, las espadas y cerrar filas. Y la segunda vez, ¿qué pasa? Que ellas siguieron riéndose. Sun Tzu dice que si las órdenes no están claras y las tropas no obedecen, la culpa es del general. Pero si las órdenes son claras y las suyas habían sido muy claras, era culpa de los oficiales subordinados que estas órdenes no fueran obedecidas. Hay una sola manera mediante la cual Sun Tzu convence a las concubinas de que está hablando en serio. Para Sun Tzu, la guerra es un asunto de vida o muerte. Este es el principio clave de sus enseñanzas. Una vez comprendido, todos, desde el líder hasta el soldado raso, estarán motivados a ganar. Sun Tzu nombra a 2 nuevos oficiales. Ahora, las mujeres siguen sus órdenes sin dudar.
Y la gran moraleja de este incidente, y de lo que el rey Helu se da cuenta, es que incluso un estado como Wu, que es relativamente débil en términos numéricos comparado a su más grande vecino Chu, puede ostentar una fuerza militar disciplinada y efectiva si se toman a pecho las enseñanzas de Sun Tzu y las implementan en sus fuerzas armadas. Pese a que estas mujeres nunca irán a batalla, Sun Tzu ha demostrado su punto. El rey Helu nombra a Sun Tzu como comandante del ejército Wu. Sun Tzu ahora debe honrar su promesa de entrenar una fuerza de 30.000 hombres para luchar contra un ejército 10 veces mayor. Las estrategias y las tácticas que él usa vienen de los inicios de su obra maestra, El arte de la guerra. Sun Tzu escribe El arte de la guerra alrededor del 500 a.C. El libro está escrito verticalmente en listones de bambú, cada uno de la longitud de un palillo chino. Cada listón contiene de 15 a 25 caracteres chinos. Estos listones luego fueron laboriosamente cosidos entre sí. Dentro de los 13 capítulos del arte de la guerra, yacen los secretos del éxito. Si entiendes el arte de la guerra y sus principios, puedes predecir el resultado de las guerras o batallas. El arte de la guerra está lleno de muchos conceptos importantes, pero hay 3 principios claves que destacan y unifican la filosofía de Sun Tzu. Sun Tzu dice: conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo, y en 100 batallas nunca estarás en peligro. En el arte de la guerra, el entendimiento de tu oponente es crucial para la victoria. Sun Tzu dice: ganar 100 batallas no es lo máximo de tus destrezas. Someter al enemigo sin luchar lo es. Las batallas cuestan vidas y dinero. Sun Tzu aprecia al general que pueda superar a su oponente con la inteligencia más que con la fuerza. Sun Tzu dice: evita lo que es fuerte, ataca lo que es débil. A lo largo de la historia, los ejércitos pelean cuerpo a cuerpo en el campo de batalla para demostrar su fuerza y su valor, pero a Sun Tzu no le importa la gloria. Él solo desea ganar. A pesar de que cada principio es importante, hay que pensar en ellos como en cuerdas de una soga muy fuerte. Individualmente pueden ser fuertes, pero cuando los pones juntos y los usas de manera holística son inquebrantables. Por más de 1000 años, los secretos de Sun Tzu se mantuvieron ocultos y disponibles solo para emperadores y estudiosos autorizados. Salieron a la luz en el siglo VIII de nuestra era en Japón, y desde entonces sus conceptos se han extendido por todo el mundo. Más recientemente, el arte de la guerra ha dado origen a cientos de libros que aplican sus enseñanzas a los deportes, política y negocios. Hoy, es parte del currículo esencial en muchos colegios militares, incluyendo West Point. Pero como veremos, los consejos de Sun Tzu no siempre son atendidos, lo que frecuentemente lleva al desastre. Creo que si muchos generales a través del tiempo hubieran escuchado a Sun Tzu, no hubiéramos visto muchas sangrientas guerras de desgaste con las que la humanidad ha sufrido. Él estaba muy enfocado en cómo alcanzo mi objetivo con el mínimo de recursos utilizados y la mínima cantidad de destrucción. Los principios de Sun Tzu están a punto de ser puestos a prueba. Sun Tzu ha entrenado al ejército de Wu a defenderse contra el poderoso estado de Chu al occidente. Al principio de esta guerra, entre Wu y Chu, cuando a Sun Tzu le fue otorgado el mando de un ejército de Wu, parecía que Chu tenía todas las ventajas. El ejército de Wu solo tenía 33.000 efectivos. Chu podía llevar al frente fuerzas de cientos de miles de hombres. Al mando de los 300.000 guerreros de Chu, se encuentra un primer ministro corrupto y hambriento de poder llamado Nan Wang. Nan Wang había dejado una estela de destrucción a través de la campiña china. Superado numéricamente por casi 10-1, Sun Tzu podía preparar sus defensas y esperar el ataque de Chu. Pero siendo Sun Tzu, hace lo inesperado.
invade Chu. Sun Tzu no ataca de frente al ejército de Nanhua, sino que escoge objetivos débiles como puestos de avanzada remotos y pasos de frontera. Hubiera sido poco inteligente por parte de Sun Tzu intentar buscar una contienda divisoria en una etapa tan temprana de la guerra, atacando directamente al ejército de Chu. Simplemente no contaba con gente suficiente para hacerlo. Sun Tzu ataca con impresionante velocidad y brutal eficiencia. Nanhua de inmediato lanza una contraofensiva, pero cuando llegan sus refuerzos, ya los soldados de Sun Tzu se han ido y están atacando la siguiente locación. Al tener al ejército de Chu moviendo constantemente sus fuerzas de un lado a otro en la frontera, Sun Tzu frustra a los líderes y se hace una mejor idea de la manera como le gusta pelear al ejército de Chu. Después de cada batalla, Sun Tzu va comprendiendo mejor a su enemigo. Él desestima el valor del ataque directo y enfatiza el énfasis en la maniobra, la sorpresa y el engaño. Todas las tácticas de guerra deberían basarse en el intelecto. De hecho, las grandes batallas de la historia han sido ganadas por la mente y no por la fuerza bruta. Pero eso no disuadió a Nanhua de intentarlo. Finalmente, él utiliza 100.000 soldados para intentar sofocar los ataques de la guerrilla. Eso me recuerda a la diferencia entre el ajedrez y el juego chino de Go. El ajedrez se basa mucho en el desgaste. Comienzas con muchas piezas en tu tablero que son eliminadas en el transcurso del juego y al final solo quedan unas pocas piezas en pie. El objetivo del ajedrez es forzar al oponente a rendirse eliminando sus piezas. Cada pieza tiene su propio rango y puede moverse solo de una manera específica. El objetivo del ajedrez es matar al rey. En contraste a eso, el juego chino de Go comienza con un tablero vacío y usas la menor cantidad de piezas posible para ganar tanto territorio como puedas. Y en ese sentido es una estrategia muy eficiente de utilización de recursos. El objetivo del Go no es la destrucción de la fuerza del oponente, sino la conquista de su espacio. El objetivo del Go es capturar la mayor cantidad de territorio con el menor número de piezas. Utilizando una estrategia parecida al Go, Sun Tzu decide dónde y cuándo luchar. Evita la parte más fuerte del ejército de Nanhua y ataca donde es más débil. Las tácticas de guerrilla de Sun Tzu contra las fuerzas de Chu resuenan a través de la historia. Pero es durante una infame guerra, más de 2000 años después, donde resonará con más fuerza y donde el principal secreto de Sun Tzu se vuelve más evidente. A mediados de la década de los 60, la más grande superpotencia del mundo lucha contra los comunistas norvietnamitas en un país más pequeño que el estado de Montana. El general William Westmoreland, un inflexible oficial de combate de la Segunda Guerra Mundial, ve el campo de batalla como un tablero de ajedrez, en la que los ejércitos dan la pelea de frente. Pero a diferencia del ajedrez, Vietnam no tenía un objetivo claro para que Westmoreland atacara. Es un caso clásico de un general librando su última batalla, en el sentido de que las lecciones que él había aprendido solo aplicaban parcialmente en Vietnam. Aquí no había objetivos fijos que tomar o unidades fijas que destruir. Y nadie entiende esto mejor que el general norvietnamita Vo Nguyen Giap, quien ve Vietnam como lo vería Sun Tzu, como un tablero de Go. En vez de enfrentarse directamente a la abrumadora fuerza estadounidense, él usa fuerzas insurgentes, el Viet Cong, para ejecutar ataques y huidas sorpresa por todo el país. Vemos algo muy similar a la invasión de Sun Tzu a Chu en las tácticas y operaciones norvietnamitas en la guerra de Vietnam. Giap ha aprendido el principio de Sun Tzu, que es más importante superar a tu enemigo mentalmente que con la fuerza. Y su táctica y estrategia, el no uso excesivo de las armas de fuego, será lo que cause que Estados Unidos al final pierda la guerra de Vietnam.
una derrota que Sun Tzu predijo miles de años antes. ¿Cómo fue Sun Tzu capaz de esto, así como de predecir el resultado de la invasión de Normandía? Y el desgarrador día final de la batalla de Gettysburg, todo está a punto de ser revelado. Sun Tzu dice, en la guerra, los números no confieren ventaja. No avances apoyándote en la pura fuerza militar. A mediados de la década de los 60 en Vietnam, el general estadounidense William Westmoreland ordena intensos bombardeos aéreos. Estados Unidos finalmente lanzaría casi 7 millones de toneladas de bombas en Indochina durante la guerra, más del doble del peso de todas las bombas lanzadas por ellos mismos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero los estadounidenses están a punto de aprender la lección de Sun Tzu de la manera más dura, pues a pesar del avasallante poderío militar y del valor de sus soldados, Estados Unidos no puede ganar esta guerra. Entre el 59 y el 75, los norvietnamitas libraron una guerra desesperada contra el gobierno de Vietnam del Sur y sus aliados estadounidenses, y aunque eran superados en armas, cuando observamos cómo se libró la guerra, y lo vemos a través de los ojos de Sun Tzu, es obvio por qué prevalecieron. Westmoreland usa una estrategia inspirada en el ajedrez. Detener el avance comunista aniquilando a tantos norvietnamitas y miembros del Vietcong como sea posible. Por el contrario, el adversario de Westmoreland, el general norvietnamita Vo Nguyen Giap, usa preferiblemente la estrategia de Sun Tzu similar al Go. Westmoreland intenta desgastar al enemigo, intentando matar a tantos como sea posible. Por su parte, Giap observa la situación más desde una perspectiva de Go, intentando enfocarse en cómo ganar tanto territorio como sea posible y luego derrotar al enemigo. Para combatir el bombardeo aéreo estadounidense, Giap recurre a un principio básico de Sun Tzu. Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo, y en 100 batallas nunca estarás en peligro. La manera como los estadounidenses funcionaban frecuentemente era predecible. Preparaban una zona de aterrizaje a través de ataques de artillería y aéreos, y luego traían las tropas. Giap reconoció esto y se dio cuenta de que si podía hacer que sus soldados se agacharan y sobrevivieran los ataques de artillería, cuando las tropas estadounidenses aterrizaran, podrían tenderles emboscadas y someterlos. Las bombas estadounidenses no destruyen al enemigo, simplemente telegrafían que la infantería estadounidense está en camino. Giap también les ordena a sus soldados mantenerse lo más cerca posible de los soldados estadounidenses. El Vietcong no tiene táctica aérea. Y también entienden que una vez que sus posiciones sean identificadas en cualquier batalla, los van a acribillar desde el aire. ¿Cómo compensan eso? Bueno, el general Giap decidió agarrar al enemigo por la cintura. Dicho de otro modo, cierras filas con el enemigo, entremezclas tus fuerzas con las suyas para que ellos no puedan ejecutar un ataque aéreo sin hacer daño a sus propias tropas. Libre de las bombas, Giap lanza contra las tropas terrestres estadounidenses un ataque de guerrilla inspirado en Sun Tzu. Tiende emboscadas, trampas con granadas de mano y recurre a francotiradores. Lo que Giap comienza a aplicar son ataques de desgaste contra los estadounidenses. Y a Sun Tzu le agrada esta idea, porque al forzar al enemigo a maniobrar y a responder, él revela sus fortalezas y debilidades. Y mientras más conoces sus fortalezas y debilidades, puedes evitar las primeras y explotar las últimas. Y la principal debilidad de Estados Unidos en esta guerra no está en el campo de batalla. Nuestra debilidad no estaba en Vietnam. Nunca perdimos nada en Vietnam. No perdimos ni una batalla en Vietnam. Pero perdimos en la resolución del pueblo estadounidense de seguir la guerra. Giap se dio cuenta de esto desde el principio y no trató de derrotarnos en Vietnam, sino en Estados Unidos.
Giap sabe que si puede volver al pueblo estadounidense en contra de la guerra, puede derrotar a las poderosas fuerzas armadas de ese país. A principios de la guerra, casi 80% de los estadounidenses apoyaban las acciones militares en Vietnam. Entre 1965 y 1967, el presidente Johnson aumenta dramáticamente las fuerzas militares de 190,000 a casi 500,000. Pero más soldados significa más bajas. Entre el 59 y el 65, Estados Unidos había sufrido 2.000 bajas en batalla, pero luego, en 1966, pasaron a 6.000 y más tarde, en el 67, a 11.000. Esto sucedió porque Westmoreland estaba actuando bajo una estrategia basada en el desgaste. Él quería dar la batalla a los norvietnamitas e intentar matar a todos los soldados que pudiera. Y por supuesto, esto llevó a mayores bajas entre los estadounidenses. Ignorando el aumento en las bajas y la potencial reacción violenta a nivel político, Westmoreland persiste en su estrategia similar al ajedrez. Uno no gana una guerra ganando batallas. Ese es un concepto muy arcaico. Roma lo aprendió. Lucharon 40 años en España, 30 años en Inglaterra y no pudieron controlar la insurgencia. Guerras, batallas y operaciones militares no son más que medios para un fin. Medios para la consecución de objetivos estratégicos. Por cierto, esos objetivos casi siempre son políticos. Lo que sucede con los hombres de la Fuerza Armada es que, como decimos, bailamos al ritmo que nos toque. Los militares tienen un truco y es la guerra. Y lo que sucede con nosotros es que esencialmente la guerra y las batallas se vuelven el fin en sí mismas, sin considerar si conducen o no al máximo objetivo estratégico, que es quebrantar la voluntad del enemigo. Pero sin importar lo sangriento que pudiera tornarse el campo de batalla, la voluntad de los vietnamitas nunca se quebrantó. Es famosa la afirmación de Giap de que estaba dispuesto a perder 10 hombres por un estadounidense. Muchos soldados norvietnamitas usaban un tatuaje que decía, nacido en el norte para morir en el sur. Y esta era la diferencia que Giap sabía que le permitiría derrotar a los estadounidenses que ahora tenían más de 500,000 de soldados en Vietnam, muchos de los cuales no querían estar allí. Los reclutas querían salir de ese país. Todos llegaban con la fecha de regreso fijada en algún lugar de sus cabezas. Se decían, en esta fecha es cuando quiero estar de vuelta. Así que es muy difícil entrenarlos para que hagan lo que se supone que deben hacer las fuerzas de operaciones especiales para sofocar una insurgencia. Así que juntas todo eso, y es un fallo de pensamiento estratégico, un fallo en apreciar el contexto cultural en el cual sucedieron las cosas, e inevitablemente un fallo en desarrollar tácticas que son efectivas. Para combatir la guerrilla insurgente de Giap, Westmoreland emprendió misiones de búsqueda y destrucción a través de Vietnam del Sur. Él cree que está desarraigando con éxito a los insurgentes de Giap, pero un informe del Pentágono publicado después de la guerra muestra lo equivocado que estaba. Se percataron de que en más del 80% de los casos en los que los soldados estadounidenses luchaban contra los soldados del Vietcong, era en realidad el enemigo el que escogía la hora y el lugar de la emboscada. En algún momento dado, no buscaban o destruían nada. Si el enemigo no quería luchar, dejaba que los estadounidenses dieran tumbos entre la maleza, pero cuando ellos querían luchar, escogían el momento y el lugar. Las tácticas de guerrilla de Giap estaban funcionando, pero su estrategia inspirada en Sun Tzu es repentinamente anulada por sus oficiales superiores, quienes le ordenan planificar una ofensiva directa a escala total contra las fuerzas estadounidenses. Giap sabe que es suicida, y en vez de eso, modifica el plan. Volviendo a los principios de Sun Tzu, él decide coordinar un ataque simultáneo múltiple en cientos de locaciones distintas de Vietnam del Sur. La fecha para el ataque, 31 de enero de 1968, el año nuevo lunar vietnamita llamado Tet. Giap tiene menos de 9 meses para planificar esta ofensiva, una estrategia inspirada en Sun Tzu que resultará ser un punto crucial en la guerra. Sun Tzu dice, que tus planes sean tan oscuros como la noche. Luego, ataca como un rayo. Durante la guerra de Vietnam,
el general norvietnamita Vo Nguyen Giap prepara su ofensiva de Tet en el más absoluto secreto. Y al igual que el maestro Sun Tzu, Giap deposita su fe en sus espías. Sun Tzu les otorga gran importancia a los espías y de hecho dedica todo un capítulo a los diferentes tipos de espías y cómo pueden ser utilizados. Sun Tzu se hubiera sentido impresionado con la red de espías del general Giap en Vietnam del Sur. Giap entendió que el acertado conocimiento del enemigo vale 10 divisiones, y lo que sucedió es que él literalmente había creado una red de espionaje que no tenía rival. Es decir, cada cantinero, cada taxista, cada bailarina, cualquiera que estuviera en contacto con los estadounidenses, era una fuente de información para el Vietcong. El hombre que manejaba la línea de taxis fuera del cuartel general estadounidense en Saigón, supuestamente era el jefe de inteligencia del Vietcong. El punto era simplemente escuchar lo que los estadounidenses decían, lo que los soldados les decían a las chicas, las prostitutas, los vendedores de drogas, y recolectar la información permitía predecir el movimiento de las unidades estadounidenses. Y como resultado, y como demostraron los estudios posteriores, no sorprendimos a nadie. Ellos supieron nuestros movimientos casi todo el tiempo. Con información actualizada de su enemigo, Giap avanza con sus planes para la ofensiva Tet. El elemento sorpresa es clave, pero no significa nada si sus hombres no están suficientemente armados. El próximo reto de Giap es encontrar la manera de introducir y esconder miles de armas en Vietnam del Sur. La solución es una estrategia de Sun Tzu, el engaño y el secreto. Giap va bajo tierra. Encontramos un enorme complejo de túneles que se extienden por kilómetros con 3 o 4 niveles de profundidad, donde había hospitales de campaña y almacenes para provisiones. Era allí donde el Vietcong y el ejército norvietnamita iba a descansar. Había licor, chicas, y algunas de ellas se transportaban por debajo de los campamentos estadounidenses. El más largo de estos complejos de túneles se encuentra al norte de Saigón, en Cu Chi. Se extiende desde la frontera con Camboya y tiene más de 120 kilómetros de pasajes interconectados. Construidos por los vietnamitas en los años 40 y 50, los túneles fueron originalmente excavados en la dura arcilla, con simples herramientas de agricultura. En la siguiente década, los túneles se expandieron y se fortificaron, con zigzags y abruptas caídas para resistir el ataque estadounidense. El Vietcong añadió entradas secretas, sistemas de ventilación camuflajeados y puertas falsas. ¿Cómo se lucha dentro de los túneles? Usan lo que llamamos ratas de túnel, que frecuentemente eran chicos de 1,65 m, 1,68 m, delgados, pero tremendamente valientes, para bajar a esos túneles armados solo con una 45 y una linterna. Es decir, aquí la guerra se torna realmente cerrada, sin saber lo que vas a encontrar allá abajo. Giap alentó a decenas de miles de soldados a ir por los túneles a medida que la ofensiva de Tet se iba acercando. Con solo 2 meses antes de Tet, Giap intenta lo que podría ser su más grande engaño. Vietnam anuncia que honrará el tradicional cese al fuego por Tet. Parte de la campaña de engaño es en realidad acordar un cese al fuego por Tet. Esto realmente hizo que los estadounidenses y los survietnamitas se confiaran y pensaran que podían relajar su guardia y enviar soldados a casa, ya que no había conflicto durante las festividades. Ahora, cuando falta poco más de una semana para Tet, Giap lanza un ataque sorpresa en la remota base estadounidense en Khe Sanh. Los infantes de marina estadounidenses combaten las hordas de soldados norvietnamitas que tratan de invadir el extenso complejo. Estados Unidos no está dispuesto a perder Khe Sanh. En realidad, Lyndon Johnson tiene un modelo a escala del campo de batalla para poder monitorear diariamente. Incluso da el paso de hacer que el Estado Mayor Conjunto firme un documento que dice: los estadounidenses no perderán Khe Sanh. Pero Khe Sanh no es el verdadero objetivo de Giap. Es una treta para desviar la atención estadounidense de las ciudades antes de Tet.
Sun Tzu hubiera aplaudido la maniobra de Giap. Sun Tzu dice, en la batalla, utilice un ataque directo para llamar la atención y un ataque indirecto para ganar. En el arte de la guerra, debes siempre intentar engañar a tu enemigo. Escoge un lugar donde quieras atacar y luego ataca en otro lugar para distraer su atención. Mientras está distraído, captura tu verdadero objetivo. Giap ha hecho todo lo posible para prepararse para la ofensiva de Ted. Utiliza espías, secreto y engaño. El momento de atacar está cerca. 31 de enero de 1968. Los fuegos artificiales estallan. Es el año nuevo lunar de Ted. De pronto, la celebración se torna mortal. Más de 80,000 soldados del Vietcong llevan a cabo ataques simultáneos individuales en más de 100 ciudades, aldeas y bases estadounidenses en todo Vietnam del Sur. La ofensiva de Ted ha comenzado. Los estadounidenses y los survietnamitas están conmocionados, sorprendidos. Habían pensado que el enemigo estaba casi vencido. Sin embargo, llegaban reportes de todas las ciudades, casi todos los pueblos y todas las bases, indicando que estaban bajo ataque. Los comandantes estadounidenses ven el mapa de Vietnam del Sur, iluminado como una máquina de pinball. No podíamos creer que hubieran movilizado tantos soldados tan cerca de las ciudades y habían sido muy pacientes. Les había tomado meses posicionar las armas y los soldados allí y ocultarlos. Una impresionante operación logística. Los informantes de Giap llevan a los soldados norvietnamitas y del Vietcong a través de las calles a objetivos estratégicos. Un grupo captura la estación nacional de radio, mientras que otro abre un agujero en la pared de la embajada estadounidense y se abre camino por las instalaciones. Pareciera que la ofensiva de Ted pudiera tener éxito, pero el norte ha ignorado un principio de Sun Tzu que es muy importante, y eso tendrá consecuencias. Sun Tzu dice, hay 5 factores fundamentales para tener éxito en una guerra: el clima, el terreno, el liderazgo, la doctrina militar y, lo más importante, la influencia moral. Influencia moral significa que un líder debe tener la voluntad de su pueblo de su lado. De otro modo, al final, la guerra será un fracaso. Esta es una clave importante respecto a cómo hace 2000 años Sun Tzu predijo la derrota estadounidense en Vietnam. Con la ofensiva de Ted en todo su apogeo en 1968, el Vietcong lleva consigo las listas negras y asesina a placer a simpatizantes de Vietnam del Sur. Una de las más brutales masacres tiene lugar en la ciudad de Hue. Ellos masacraron 5,000 personas en Hue. Muchos de ellos funcionarios gubernamentales, cuyo único crimen era trabajar para una agencia del gobierno. Y también exterminaron, literalmente, cientos de monjas, cuyo único crimen era ser católicas. Le salió el tiro por la culata con esa brutalidad. Muchos vietnamitas dijeron, un momento, eso no es lo que nosotros hacemos. No queremos vivir gobernados por esta gente. A mi juicio, esta masacre fue terrible y sin sentido. Sin el apoyo de la gente, las pequeñas unidades de Giap quedan sin refuerzos. No tienen idea de qué hacer ni manera de comunicarse entre sí. Luego, las fuerzas estadounidenses entran y devastan a los fragmentados soldados norvietnamitas. $10,000 efectivos mueren en los primeros días del ataque. Mientras tanto, las fuerzas estadounidenses sufren solo 250 bajas. Ted resulta un desastre militar para los norvietnamitas. Pero el concepto de influencia moral de Sun Tzu afecta a ambos lados. Cuando los estadounidenses ven por televisión las imágenes de la ofensiva de Ted, el apoyo popular a la guerra se desvanece rápidamente.
Esto tuvo el efecto de simplemente poner de cabeza los sentimientos de la gente acerca de la guerra. Habíamos pensado que estábamos ganando en Vietnam y luego nos dimos cuenta de que perdíamos, y en ese momento creo que todo cambió en Estados Unidos. Pese a perder la batalla, Giap está en camino de ganar la guerra, derrotando a Estados Unidos donde le importaba más: en casa. Después de Tet, Giap regresa a sus tácticas de guerrilla. En 1975, sin el apoyo militar estadounidense, Saigón finalmente cae en manos del ejército vietnamita. Al final de la guerra, el coronel estadounidense Harry Summers se reúne con los líderes norvietnamitas para negociar la retirada estadounidense. Harry Summers, en una reunión con el coronel Thuo, su contraparte norvietnamita en Hanoi, se molestó con lo que estaba sucediendo y le dijo al coronel vietnamita: "La verdad es que ustedes nunca nos vencieron en el campo de batalla". El coronel vietnamita lo miró y le dijo: "Bueno, es cierto, pero también es irrelevante". Era el contexto político lo que era más importante, más que el militar, como siempre ha sucedido en la historia. Otra ocasión para recordar que la guerra es un medio para conseguir un fin, y el fin siempre será determinado por la política, no por victorias o derrotas militares. Esta es otra noción que el general Giap comprendió bien, al igual que el maestro Sun Tzu. Es alrededor del año 500 a.C. en China. La campaña de ataque y fuga de Sun Tzu contra el reino de Chu está funcionando. El adversario de Sun Tzu, el primer ministro de Chu, Nan Hua, se siente cada vez más frustrado y pierde algunos aliados políticos. Nan Hua y sus generales se sienten cada vez más frustrados con los ataques fronterizos de Sun Tzu. El acoso constante está socavando la moral de los soldados de Chu. El dinero se está agotando en las arcas de Chu. En algunos casos, los mejores guerreros de Chu son asesinados o capturados por Sun Tzu. Enfrentado a este dilema, Nan Hua se ve forzado a recurrir a aliados de Chu por soldados, dinero y material. En todas las provincias existe el temor de no saber dónde atacará Sun Tzu a continuación. Los líderes de la corte real comienzan a perder la fe en Nan Hua, y los aliados comienzan a pasarse al bando de Sun Tzu. Pero esta deslealtad no viene sin castigo. Nan Hua despliega su ejército para destruir a uno de estos traicioneros aliados del norte, llamado Sai. Cuando la capital está a punto de ser atacada, el duque de Sai acude a Sun Tzu por ayuda. Sun Tzu ahora se enfrenta a una situación totalmente desfavorable. Si no hace nada, su aliado será destruido. Si intenta salvarlo, Nan Hua aplastará a su ejército. Pero para Sun Tzu la solución es simple. Lidera una pequeña fuerza hacia Sai, que actúa como carnada para alejar a Nan Hua de la ciudad. Es un principio clave de las enseñanzas de Sun Tzu. Haz que tu enemigo se mueva. Tiéntalo con algo que sepas que va a ir a buscar. La idea es, de algún modo, alcanzar el control o dominación de los movimientos del enemigo mediante tus propias maniobras. Nan Hua inmediatamente detiene su asedio a Sai y moviliza su ejército para interceptar a Sun Tzu. Sun Tzu salva a su aliado sin empuñar una espada. ¿Pero podrá salvarse a sí mismo? Pese a que Sun Tzu ha logrado alejar a Nan Hua de su asedio a Tsai, parece que la maniobra lo ha hecho caer en una trampa. Se ve rodeado por las fuerzas de Nan Hua. Sun Tzu ha llevado a sus hombres a donde no hay posibilidad de retirada. Los ha conducido al matadero. Sun Tzu dice: lleva a un ejército donde enfrente la muerte, donde no haya escape, y no escapará o sentirá temor, pues no hay nada que no pueda lograr. Sun Tzu estudió todos los aspectos de la guerra, incluyendo la psicología de los hombres que se enfrentan a una muerte inminente.
Sun Tzu dice que cuando los hombres saben que están en una situación mortal, se transforman. De la noche a la mañana se convierten en guerreros temerarios y luchan con todo lo que tienen para sobrevivir. En esta situación mortal es precisamente donde Sun Tzu quiere a sus soldados. Y es en una situación mortal en la que un gran ejército se encuentra, con el destino del mundo pendiendo de un hilo. ...6 de junio de 1944... En la Segunda Guerra Mundial, las tropas aliadas invaden Europa. Desembarcan en las peligrosas playas de Normandía, Francia. Si desembarcan tropas en una playa sin tener cómo retirarse, van a tener que pelear para sobrevivir. Esto se puede ver en el desembarco a Normandía. Lo que esos hombres pensaban era casi increíble. Porque cuando ves esas playas y ves lo que esos hombres tuvieron que enfrentar, da absolutamente mucho que pensar. Y te hace muy orgulloso de ser estadounidense, al menos en lo que a mí respecta. ¿Cómo sobrevivieron y finalmente derrotaron a los nazis? Está predicho en las páginas del Arte de la Guerra de Sun Tzu. Sun Tzu dice, toda guerra es engaño. Si puedes engañar a tu enemigo antes de la batalla, es más probable que ganes. Imagínate que yo tengo 10.000 soldados, tú tienes 1.000.000. ¿Qué puedo hacer para superarte? Tengo que engañarte para que dividas tus fuerzas en grupos más diversos. El comandante supremo de los aliados, Dwight D. Eisenhower, se toma este principio a pecho y se prepara a invadir Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Su estrategia de invasión en Normandía es una de las más atrevidas en la historia, y es presagiada en las páginas del Arte de la Guerra de Sun Tzu. Para 1944, la Alemania nazi sabe que los aliados se están acercando, pero no sabe dónde ni cuándo. Está claro que en algún momento, para poder ganar la Segunda Guerra Mundial, los aliados tendrían que invadir el continente, y la concentración de Inglaterra es el único lugar donde podrían desplegarse. Eso significa que tendrían que desembarcar en algún lugar de la costa francesa. La única pregunta es, ¿dónde? Las únicas 3 locaciones posibles donde los aliados podían desembarcar eran el Paso de Calais, la península de Cherburgo o las playas de Normandía. La razón por la que esto era cierto es que los aliados estaban seguros de que solo podrían desembarcar en una isla que estuviera protegida desde el aire por los cazas que volaran desde el sur de Inglaterra. El alcance de estos cazas era de 640 kilómetros. En consecuencia, cualquier lugar de desembarco tenía que estar a 320 kilómetros. Pero incluso con soporte aéreo, los aliados saben que una invasión a Europa por una playa es casi imposible. Para tener éxito deben emplear una estrategia de Go más que una estrategia de ajedrez. Así que en vez de un ataque directo y frontal, los aliados siguen el principio del engaño de Sun Tzu y convencen a los alemanes de que el ataque no ocurrirá en Normandía. De un modo en que Normandía es comparable al Go es en el hecho de que está involucrado el engaño. Cuando juegas Go, das señales mediante tus movimientos de qué parte del territorio intentarás conquistar. Lo que los aliados pudieron hacer con el acertado uso del engaño y con la clara lógica militar fue convencer a los alemanes de que cuando desembarcaran lo harían por el Paso de Calais, cuando en realidad planificaban llegar por Normandía. Se le llamó Operación Fortaleza, y es una de las campañas de engaño más complejas jamás intentadas. Los aliados crearon un falso ejército que parecía listo para atacar en Calais. Usaron tanques, aviones y camiones inflables para engañar una fotografía de reconocimiento de los alemanes. Movían los tanques durante la noche y tenían hombres en patines marcando las huellas, para que de verdad hubiera huellas en la tierra, que pareciera que había un verdadero movimiento de tropas durante la noche.
El ejército fantasma necesita ser visto y escuchado, así que el personal del ejército aliado transmite incontables horas de transmisiones falsas acerca de tropas y suministro de abastecimiento. Por una parte, uno pensaría que es un trabajo extraño porque simplemente están enviando transmisiones falsas. Pero por otra parte, es un trabajo muy importante porque si se relajaban o no lo hacían bien, estropearían todo el propósito del plan de engaño. Eisenhower le muestra a los alemanes su ejército falso, pero mantiene su verdadera fuerza en absoluto secreto. Por semanas, la campaña de engaño resulta exitosa, pero un mes antes del día D, el día de inicio de la invasión a Normandía, los aliados temen que su secreto ha sido descubierto. Oficiales de contrainteligencia británica descubren 5 nombres claves cruciales de la operación de Normandía en un crucigrama de un periódico: Overlord, Neptune, Utah, Omaha y Mulberry. Los agentes británicos rastrean al creador del crucigrama, un maestro de 54 años llamado Leonard Dow. Ellos lo interrogaron y él se indigna mucho y dice: ¿no me está permitido escoger las palabras que quiero para un rompecabezas? Lo presionaron, pero al final del día se dieron cuenta de que el hombre estaba diciendo la verdad y que las palabras habían sido un accidente. Con el miedo detrás de ellos, los aliados ahora debían convencer a los alemanes de la amenaza de invasión a Calais. Recurrieron a uno de los métodos favoritos de Sun Tzu, los espías. Sun Tzu dice: es esencial buscar a los agentes del enemigo que se han convertido en espías en tu contra y sobornarlos para que te sirvan. En el arte de la guerra, los agentes dobles son los espías más importantes. Los agentes dobles comienzan con espías que tu adversario ha enviado a espiarte a ti. Cuando los descubres, no los encarcelas o los ejecutas, sino que los contratas, les das lujosas recompensas y lo que comenzarán a hacer es seguir actuando como si te estuvieran espiando. Pero la información que hacen llegar a tu adversario es falsa. Durante la Segunda Guerra Mundial, nadie usa mejor los agentes dobles que los británicos. Su programa es llamado Traición, y uno de sus agentes dobles clave es un contratista naval llamado Alfred Owen. Cuando estalló la guerra, pensaron en él de inmediato y le ofrecieron un trato que se convirtiera en doble agente para nosotros o esencialmente iría a la prisión. Muchos de ellos eran ejecutados. Su nombre clave era Snow. Y cuando los alemanes intentaron infiltrar su primera oleada de espías en septiembre de 1940, los alemanes ubicaron a Snow y le dejaron saber que estos 4 agentes iban a llegar y por supuesto se encontraron con un comité británico de recepción. La operación Traición fue tan exitosa que la inteligencia británica pudo entregar o apresar casi a cualquier espía enviado por los alemanes durante la guerra. Estos agentes dobles con nombre clave como Garbo, Brutus y Tricycle daban una información falsa tan convincente que los alemanes creyeron que la invasión venía por Calais, pero la verdadera acción tuvo lugar en Normandía. Sun Tzu dice: la manera como un general sabio puede alcanzar la grandeza más allá del hombre común es a través del conocimiento previo. Sun Tzu enseña la importancia del engaño y el conocimiento previo para descubrir las intenciones del enemigo. Los aliados obtienen este conocimiento previo descifrando los códigos de los alemanes. Por años, los alemanes creyeron que su máquina encriptadora llamada Enigma es completamente indescifrable. Puede codificar un mensaje millones de veces. Pero con la ayuda de un matemático polaco, la inteligencia británica hace lo imposible. Pueden decodificar un mensaje alemán en horas. A su sistema de decodificación lo llaman Ultra. A través de Ultra, los aliados saben lo que los alemanes están pensando, cuáles son sus percepciones en el campo de batalla y cuál es su visión de lo que está sucediendo. De este modo pueden alimentar la información de los espías alemanes que refuerza estos falsos conceptos. Sun Tzu hubiera alabado a Ultra por su habilidad de leer la mente del enemigo. El arte de la guerra esencialmente se trata de usar la mente para luchar en una guerra. Esto quiere decir que las batallas son mentales, así que para ganar contra el enemigo debes saber leer su mente.
Pero a veces, saber lo que tu enemigo está pensando crea dilema moral. Según un oficial de la inteligencia británica, el 4 de noviembre de 1940, los británicos decodifican un mensaje alemán sobre un inminente ataque a la ciudad inglesa de Coventry. Si Churchill intenta proteger Coventry, eso podría alertar a los alemanes de que sus mensajes están siendo descifrados. Debió haber sido una posición y una decisión muy difícil de tomar en este caso en particular, porque estaban buscando la victoria aliada a largo plazo, así que esencialmente sacrificó a los ciudadanos de Coventry que se perdieron esa noche. Coventry es devastado desde el aire. La destrucción es tan completa que los alemanes acuñan un nuevo verbo, en inglés Coventrate, que significa la destrucción total de un pueblo. La historia es polémica, porque no hay evidencia fehaciente de que Churchill haya estado advertido del ataque a Coventry. A medida que se acerca el día D, los aliados descubren a través de Ultra y de su red de espionaje que los nazis todavía creen que la invasión será a través de Calais. Aún así, atacar Normandía será difícil, porque los alemanes establecieron defensas en toda la costa. Sun Tzu habría alabado la preparación de los aliados para el desembarco y su maestría en el engaño, pero hubiera condenado seriamente lo que hicieron una vez que llegaron. Sun Tzu dice: cuando el zarpazo de un halcón destroza el cuerpo de su presa, es porque es el momento adecuado. Cuando el agua torrencial arrastra las rocas, es por el impulso. Sun Tzu cree que incluso el ataque mejor ejecutado puede ser arruinado si se pierde el impulso. La invasión a Normandía demuestra que Sun Tzu pudo haber predicho su resultado hace 2000 años. Después de meses de preparación y engaño, Eisenhower lanza su ataque en Francia, que estaba ocupada por los alemanes. 150.000 soldados terrestres, apiñados en cientos de pequeñas lanchas de desembarco, zarpan desde Inglaterra y cruzan el Canal de la Mancha. Desembarcarán en 5 playas diferentes en Francia, cuyos nombres claves serán Juno, Sword, Gold, Utah y Omaha. Cuando la lancha de desembarco se aproxima a las playas, 15.000 aeronaves y 7.000 barcos proporcionan un asalto aéreo coordinado sobre las playas. En algunos de los sitios de desembarco, los soldados aliados encuentran muy poca resistencia. Pero playas como Omaha son el infierno en la tierra. Para muchos de los soldados aliados en las lanchas de desembarco, estos momentos antes de que las puertas se abran serán los últimos de su vida. Es un caso de valor increíble frente al más abrumador terror. Es decir, si lo pensamos, las lanchas de desembarco llegaron a la playa y a medida que se aproximan, los soldados dentro de las embarcaciones podían oír las ametralladoras resonando en el exterior. Las ametralladoras enemigas se habían cambiado a lo que llamaron línea de coordinación final. Acordaron apuntar suficientes ametralladoras frente a las embarcaciones para que durante el desembarco pudieran abarcar con 2 o 3 efectivos a la vez. Muchos hombres murieron de este modo. Muchos ni siquiera lograron salir de las lanchas. Para los soldados que tuvieron la suerte de sobrevivir al ataque inicial de ametralladora, la pesadilla apenas está comenzando. Tienen que atravesar 180 metros de terrenos minados, bajo el peso del equipo mojado. Luego, atravesar otros 80 metros de playas cercadas con alambre de púas. Es la extensión de 3 campos de fútbol de muerte y destrucción, mientras las ametralladoras masacraban a soldados aliados. Si alguna vez tienes la oportunidad de visitar Omaha, cambiará toda tu visión de Estados Unidos. Te hará darte cuenta de todo el heroísmo que fue desplegado por esos hombres en ese lugar. Los aliados sobreviven en este mortal terreno exactamente de la manera como Sun Tzu predice, luchando juntos,
y nunca dándose por vencidos. Era un horror absoluto, y sin embargo seguían llegando, y te preguntas por qué la gente haría eso, y quizás Sun Tzu es bastante educativo en este aspecto. Hay que hacerlo, porque la única alternativa es la muerte. ¿Qué vas a hacer? ¿Darte la vuelta con tu equipo y regresar a Inglaterra? No hay planes de evacuación, a menos que estés herido. No hay modo de que te niegues a desembarcar, así que en cierto sentido, cuando sitúas a un grupo de efectivos en la playa, estás siguiendo a Sun Tzu, ya que estás poniendo a un ejército en una situación en la que deben luchar o morir, y dieron la talla luchando, y sobrevivieron. Los aliados también se benefician de otro principio de Sun Tzu, el pobre juicio del líder del enemigo. Sun Tzu dice: es esencial para la victoria que los generales sean abandonados por sus líderes. La estructura de mando de los aliados le da total autoridad al general Eisenhower como comandante supremo de todas las fuerzas del frente occidental. Subordinados a él están 4 comandantes, uno para la Armada, otro para la aviación, otro para el ejército estadounidense y un último para el ejército británico. En el mundo de los negocios, este sería un organigrama bien planificado con responsabilidades bien definidas. La gran ventaja que tenía Eisenhower es que podía trabajar con todo tipo de gente y había una gran cantidad de primadonas de ambas partes, pero él podía trabajar con estas personas y hacerlo por el bien común. Uno esperaría que un dictador como Hitler tuviera una cadena de mando más eficiente que los aliados. Pero sucede lo contrario. Hitler establece un sistema confuso de superposición de autoridad. Quería asegurarse de que ninguna persona por debajo de él tuviera toda la información y/o todo el control sobre las fuerzas a su disposición. Así que, al dividirlo, Hitler siempre se aseguraba de que él fuera quien tomara la decisión final en cuanto a la disposición y localización de las tropas. El general von Rundstedt ostenta el título de comandante en jefe de las fuerzas occidentales, pero la Armada y la aviación tienen cadenas de mando separadas que no están bajo su control y no cooperan entre sí. La Waffen-SS, un brazo militar separado que lucha en paralelo con el ejército alemán, responde a Himmler, y Rundstedt solo tiene control indirecto de las divisiones mecanizadas. 4 unidades de tanques están bajo su mando, pero los 6 restantes están divididos entre los grupos B y G del ejército. Es toda una locura. El estilo de liderazgo de Hitler y la caótica estructura de mando del ejército alemán convierte a Hitler en un adversario muy cooperativo para una campaña estilo Sun Tzu. Él interfiere constantemente en las decisiones de sus subordinados, los generales que debían estar actuando objetiva y profesionalmente, intentando defender a Francia en contra de la invasión aliada. Uno de los grandes errores de Hitler es la manera como despliega sus laureadas divisiones de tanques Panzer. Algunos generales creen que los Panzer deben estar cerca de las playas para hacer retroceder a las tropas invasoras de vuelta al mar. Otros piensan que los tanques deben quedar en reserva para que puedan desplegarse como una sola fuerza donde los aliados escogieran desembarcar. Ya que ninguno de los generales tiene la autoridad para dar la orden, la decisión corresponde a Hitler. Y siendo Hitler como era, tomó todas las decisiones erradas, desplegó una división Panzer en Holanda, otra en la bahía de Vizcaya y las 2 fuera del rango de cualquier posible desembarco y el resto de las divisiones Panzer a cierta distancia de las playas. El fallo de Hitler es un ejemplo perfecto de por qué Sun Tzu dice que un general inteligente debe ser libre de conducir la guerra sin la interferencia del líder. Cuando miramos la estrategia de la defensa alemana en Francia o Normandía, nos damos cuenta de que está muy dividida en cuanto a cómo debe organizarse la defensa, qué fuerzas están disponibles para defender las playas y qué fuerzas están disponibles para reforzar las playas o reforzar las fuerzas alemanas en el lugar de la invasión, porque ninguna persona tiene control de todas las fuerzas, como lo tiene Eisenhower en el bando aliado. Los aliados alcanzan lo imposible. A través de la valentía y la determinación, las tropas pueden tomar los 5 puntos de invasión en Normandía. Pese a la compleja planificación que significó la invasión a Normandía, fueron las pequeñas unidades tácticas y los compañeros luchando hombro a hombro lo que provocó el triunfo en las playas, y eso es consistente en la historia. Sun Tzu se habría maravillado con el carácter oportuno y la ejecución de la invasión.
Pero pronto los aliados encuentran un nuevo e inesperado enemigo. Un laberinto de setos gigantes e impenetrables, conocido como el Bocage, en la campiña francesa. Parecía que habían obrado un milagro, y de hecho así había sido. Habían desembarcado un ejército en las playas de Normandía. Pero entonces se adentraron en los setos vivos de la campiña. Era algo que no se esperaban, pese a que una aeronave de reconocimiento había fotografiado los setos. Los planificadores aliados simplemente asumieron que eran setos en un jardín suburbano de 1,20 m, 1,50 m a lo sumo. Pero estos antiguos setos, con casi 2000 años de antigüedad, tienen de 6 a 9 metros de altura y son extremadamente densos. No pueden ser trepados, los tanques no pueden maniobrar a través de ellos con comodidad y los explosivos delatarían la posición de las unidades. La campiña de los setos en Normandía amenaza con socavar el impulso que los aliados necesitan para desarrollarse. El ejército estadounidense es un ejército mecanizado y no puedes mover tanques y camiones muy rápido a través de setos que son tan tremendamente densos. El impulso de los aliados se detiene de golpe. Han pasado 40 días y ellos solo alcanzan los objetivos del día 5. Las bajas se elevan a más de 78,000. Toda la invasión está en peligro. Pero la solución para escapar a este enorme laberinto se encuentra en las páginas del arte de la guerra de Sun Tzu. Sun Tzu dice: haz que tu enemigo se prepare en su flanco derecho y se debilitará en su flanco izquierdo. En Normandía, Francia, los aliados estaban siendo detenidos por los setos del bosque. Un terreno perfectamente apto para emboscadas y francotiradores de los alemanes. Los alemanes tienen una palabra para los combates terrestres de orden cerrado en terrenos muy complejos y cerrados. La palabra es Rattenkrieg y literalmente significa la guerra de las ratas. Significa que la guerra se reduce al combate individual, 1 o 2 hombres contra 1 o 2 hombres, debido a que el terreno, en este caso los setos, no te permite maniobrar. Y no te permite el uso de tus avances tecnológicos como artillería, poderío aéreo y movilidad de tanques. La guerra en los setos fue una guerra terrible. Fue cerrada y personal. Pero quizás lo más mortal en los setos son los Panzer alemanes merodeando en el laberinto. Los británicos en realidad tenían un panfleto acerca de cómo cazar tanques. Ellos enviaban equipos especializados de individuos con bazucas o Piat, siglas en inglés de lanzador antitanque de infantería, como los llamaban los ejércitos británicos. Estos equipos dan caza a los tanques y los sacan de circulación, y el manual hace que esto parezca un gran juego de caza. Eventualmente, los aliados diseñan una estrategia inspirada en Sun Tzu que los ayudará a liberarse de la carnicería en la campiña del Bocage. El plan es atraer a la ciudad de Caen a la mayor parte de las fuerzas de lucha alemana que están en el Bocage, de modo que quede atrás una fuerza debilitada. Principalmente porque Caen tenía campos aéreos, estaba cerca de París, así que los alemanes estaban seguros de que atacaríamos por Caen. El plan de los aliados comienza con la Operación Goodwood, una devastadora descarga aérea contra la ciudad de Caen. Los alemanes muerden la carnada y alejan del Bocage muchas de sus divisiones Panzer, dejando solo 1,5 divisiones para contener las fuerzas estadounidenses en los setos. Estados Unidos inmediatamente aprovecha el cambio y responde con un fulminante ataque aéreo sobre las divisiones de tanques Panzer que quedan, en la llamada Operación Cobra. Sun Tzu dice que debes comportarte como una serpiente. ¿Por qué? Porque cuando te ataquen en el frente, la retaguardia reforzará el frente. Si atacas por la retaguardia, el frente reforzará ese punto. Y si te atacan en el medio, ambos lados pueden responder. Así que para Sun Tzu, cuando el enemigo te ataca, en tus respuestas debes ser flexible. Con casi todos los tanques alemanes destruidos, las fuerzas estadounidenses pueden abrir una brecha en las líneas alemanas con artillería, tanques e infantería.
Finalmente, después de varias semanas de frustración, los aliados salen del bocage. La desviación estratégica de Woodwood en Caen y el éxito de Cobra en el bocage cambian la ecuación estratégica. El retrasado impulso de los aliados regresa con una venganza. A lo largo de la invasión a Normandía, las invisibles manos de Sun Tzu guían a los aliados a la victoria a través de su uso del engaño, el conocimiento previo y una estructura de mando superior que motiva a todo el ejército a luchar como uno solo. Sun Tzu dice: el ejército ganador establece primero las condiciones para la victoria, luego lucha. El ejército perdedor lucha primero, luego busca la victoria. La batalla entre los reinos Wu y Shu está en todo su apogeo. La pequeña fuerza de Wu, ensamblada por Sun Tzu, está en terreno mortal. Son rodeados por el ejército del primer ministro de Shu, Nanhua. Pero Sun Tzu no está preocupado. Mientras el ejército de Nanhua ataca, la principal fuerza de Sun Tzu se dirige a Jin, la capital de Shu. Cuando Nanhua se da cuenta de que la principal fuerza de Sun Tzu está abocada al ataque de Jin, tiene una difícil decisión que tomar. Obviamente quiere matar a Sun Tzu. Quiere aniquilar esta fuerza al mando de Sun Tzu, pero a pesar de que no cree que la principal fuerza de Wu sea una gran amenaza a la capital de Shu, teme que el defensor de Jin, otro general, obtenga crédito por defender la capital contra las fuerzas de Wu. Como resultado, se apresura a defender a Jin. Será el error más garrafal de Nanhua en la guerra. Al igual que Nanhua, muchos generales a lo largo de la historia se han adentrado en una batalla sin tener toda la información que necesitan. Miles de años más tarde, en las tierras de sembradío de Pensilvania, otro general se apresura a entrar en batalla sin saber lo que le espera. Es el general confederado Robert E. Lee, a quienes algunos consideran como el más grande comandante en la historia estadounidense. Pero en Gettysburgo, Lee no logra prestar atención a la sabiduría de Sun Tzu y paga un precio terrible. Sun Tzu dice: ninguna nación se ha beneficiado nunca de una guerra prolongada. La guerra civil estadounidense es un escenario de pesadilla para Sun Tzu. Un punto muerto y sangriento que acabará por mucho costando más de 620,000 vidas. La guerra más letal en la historia estadounidense. Para 1863 estaba claro para ambos bandos que no sería la guerra corta que todos pensaban que sería. Cuando en la batalla de Manassas las damas y caballeros salieron de Washington en sus carruajes, listos para hacer un picnic y observar lo que pensaron que sería la primera y última batalla de la guerra. Ahora todos sabían que sería una guerra muy larga. La guerra afecta a todos los estadounidenses, a veces de manera inesperada. La guerra civil es testigo de la creación del primer hospital psiquiátrico estadounidense en St. Elizabeth, en Washington, D.C. Todavía hoy está en funcionamiento. La guerra entre el norte y el sur también afectó la manera como los estadounidenses recibían su correo. A un encargado de correos de Cleveland le angustiaba tanto la visión de las ansiosas esposas e hijos haciendo fila frente a la oficina postal, que sustituyó la entrega domiciliaria por primera vez. Sin embargo, la mayoría de las noticias recibidas en casa eran de muertes. Los buitres se dieron cuenta de que cuando veían un ejército, tarde o temprano había carne para comer. Y a medida que los ejércitos avanzaban, ellos también se iban moviendo, cientos de buitres sobrevolando los campos de batalla, esperando la carnicería, las heridas abiertas, para picotear los ojos y comerse las entrañas, como harían con cualquier otra carroña. Eran escenas horrendas, pero eso es lo que es la guerra. Es horrenda. Los hospitales de campaña de la guerra civil son carnicerías humanas con brazos y piernas colocados en montones.
40.000 amputaciones son ejecutadas solo del lado de la Unión. Apenas 24.000 de ellas con anestesia. Los médicos ejecutan docenas de cirugías sin siquiera lavarse las manos. Era 7 veces más seguro luchar en la batalla de Gettysburgo que enviar a un ejército al hospital. La tasa de mortalidad era de entre 30 y 40%. Amputar miembros era solo parte del problema. Había que enfrentar también el problema de la gangrena, supuraciones, infecciones, y la tasa de mortalidad se incrementaba de manera asombrosa. La guerra civil estadounidense es un clásico ejemplo de por qué Sun Tzu advierte en contra de ir a la guerra en primer lugar. Pero otros principios del arte de la guerra demostrarían ser instrumentales en la manera como terminó la guerra. Sun Tzu dice: aquellos diestros en el arte de la guerra atraen al enemigo al campo de batalla, no son atraídos por él. Pensilvania, 1863. La guerra civil es un punto muerto y sangriento. Para finales de junio de ese año, el general confederado Robert E. Lee, en un atrevido movimiento, moviliza su ejército de casi 60.000 hombres en el territorio de la Unión. Pese a que muchas de las batallas de la guerra civil estadounidense se han librado en el sur, Lee decide que el momento es apropiado para invadir el suelo de la Unión. El plan de Lee es destruir tantos destacamentos militares como sea posible en Maryland y Pensilvania, mientras que los ejércitos de la Unión defienden Washington, D.C. Uno de los objetivos claves es Campo Cortain, en las afueras de Harrisburgo, el mayor almacén de abastecimiento militar en el norte. La estrategia del ataque de Lee en el norte no es primordialmente militar, como lo es política, pues lo que intentará será esencialmente derrotar a Lincoln en el terreno político. Lo que espera es que una derrota masiva del norte anime a la gente a perder la fe en la guerra. La atrevida acción militar de Lee para alcanzar una victoria política responde más a una estrategia de Go que a una estrategia de ajedrez, exactamente el tipo de plan que Sun Tzu hubiera admirado. Pero a medida que la fuerza principal de Lee se desplaza hacia el norte, una escaramuza surge en Gettysburgo entre dos unidades de caballería. El general confederado Heath tenía una división en Cashtown y quería movilizarse hasta Gettysburgo para conseguir zapatos en una fábrica de allí. Esa fue la única razón por la que fue, y él de esta manera se desplazó sin ningún entendimiento de lo que lo aguardaba, y en el proceso desató la guerra más grande jamás librada en el hemisferio occidental. A Lee le avisan de la escaramuza y le dicen que una gran fuerza de la Unión se encuentra en Gettysburgo. En vez de enviar una unidad de caballería para que haga el reconocimiento, Lee ordena la movilización de todo su ejército. Es un error colosal. Lee decide abandonar el plan original, renuncia a lo que llamaríamos enfoque estratégico y comete el error de permitir que el desarrollo operativo guíe la estrategia. Lee ordena que todas sus fuerzas converjan en Cashtown, una pequeña aldea a 11 kilómetros de Gettysburgo. A Sun Tzu no le gustaría esta elección, ya que Cashtown no ha sido totalmente explorada. Si Robert Lee hubiera leído a Sun Tzu, hubiera sabido que era mejor emplear los recursos en averiguar lo que realmente estaba sucediendo que proceder a actuar en base a lo que se pensaba que estaba sucediendo. Sun Tzu dice: muévete solo cuando veas una ventaja y cuando haya algo que ganar. Solo lucha si una posición es crítica. Unos 60.000 soldados confederados comienzan a aparecer desde las cercanas Cashtown y Carlisle. 3.000 soldados de la Unión toman posición en la colina de McPherson. Allí intentarán contener la arremetida de soldados enemigos hasta que llegue la ayuda. Pero las fuerzas de la Unión se encuentran a muchos kilómetros hacia Washington, D.C. Así que los soldados de la Unión se retiran hacia el sureste a las montañas de Cemetery, una cadena montañosa al este del pueblo que tiene la forma de un anzuelo de pescar. Las montañas de Cemetery proporcionan una fuerte ventaja defensiva.
El terreno está tan obviamente a favor de la defensa que supongo que casi todos los subtenientes de West Point hubieran elegido ese terreno si hubieran tenido la oportunidad. Cuando el general de la Unión, Hancock, llega, declara que es la mejor posición natural que jamás ha visto. Lee inmediatamente ve el peligro de la posición de la Unión, pero debido a que las tropas de la Unión todavía están rezagadas, él cree que son vulnerables. Lee da una orden al general confederado Ewell, que muchos creen que en realidad no es una orden. Lee le dice, ataca cuando creas que es práctico. No le ordena que ataque. Ewell, nuevo en el campo, no sabía qué demonios estaba sucediendo, así que decide no atacar. Él decidió que no era práctico porque sus tropas estaban cansadas, exhaustas, y él quería descansar. Pese a que algunos critican a Ewell por no seguir la orden, las palabras de Sun Tzu harían responsable a Lee. Si nos remontamos a la famosa reunión entre el rey Helu de Wu y Sun Tzu durante el incidente en el Palacio de las Concubinas, Sun Tzu dice en ese momento que si las órdenes no son claras, la culpa es del general. En Gettysburgo, vemos a Lee impartiendo órdenes muy poco claras y muy ambiguas a sus subordinados. Los refuerzos de la Unión pronto llegan y fortalecen su posición. Lee ahora se enfrenta con una batalla cuesta arriba que casi seguramente va a perder. Sun Tzu dice, cuando el enemigo ocupa tierras altas, no lo confrontes. Si ataca cuesta abajo, no le hagas oposición. Cuando cae la noche durante el primer día de la batalla de Gettysburgo, Lee se reúne con otro general confederado, James Longstreet, un hombre que aborda la situación desde la perspectiva de Sun Tzu. Longstreet desea que Lee abandone la idea de atacar a la Unión en tierras altas. En vez de eso, quiere marchar al sur, hacia las montañas de Cemetery, y luego al este a Washington, D.C. Longstreet dice, esto forzará al ejército de la Unión a venir hasta las montañas de Cemetery y atacarlos donde estamos, y si nos atacan ganaremos. Y eso hubiera sido precisamente lo que Sun Tzu hubiera recomendado. Pero Lee dice que no. Apunta a las montañas de Cemetery y dice, el enemigo está allí, y yo lo atacaré allí. Lee ha abandonado por completo su estrategia de Go y la revierte al ajedrez. Longstreet está sorprendido. Él ve al ejército de la Unión atrincherado en las colinas y sabe que no deben atacarlos. Sun Tzu habría advertido en contra de esto. Hubiera dicho, evalúen la situación, ajusten sus fuerzas y encuentren otra manera de atacar al enemigo. Pero Lee no escucha. El segundo día de Gettysburgo es un infierno en la tierra. Las bucólicas tierras de pastoreo se transforman en campos de muerte. Lugares como Plum Run, The Peach Orchard y Little Round Top son testigos de los más violentos combates cuerpo a cuerpo de la guerra. Lo que es terrible del combate cuerpo a cuerpo son los recuerdos. En muchas guerras puedes alar un gatillo y ver un cuerpo caer, pero la mayoría de las veces no es así. Esto es personal. Aquí se trata de bayonetas, cuchillos, culatas, disparos de pistola a la cabeza, en la cara, y es algo que ves. Eso te arranca un pedazo de ti, y es por eso que tienes bajas por causas psiquiátricas. Dios sabe cuántos miembros de ambos bandos recuerdan esas batallas por el resto de sus vidas, asqueados más allá de lo imaginable. En la cima del Little Round Top se encuentra el coronel de la Unión Joshua Chamberlain y el 20º Regimiento de Maine. Ellos han sobrevivido a 3 ataques de los confederados y ya casi no tienen municiones. Entonces viene el cuarto ataque, y Chamberlain ordena usar bayonetas fijas. Todos disparan las últimas 2 rondas que les quedan. Chamberlain se pone de pie y aquí se produce un gran momento en la historia. Él empuña un sable y da la orden que resuena en la historia de la infantería. Síganme, bayonetas al frente, y allá van. Las tropas de la Unión braman colina abajo. Conmocionados con el ataque, los soldados confederados se retiran.
Contra todo pronóstico, la Unión se aferra a Little Round Top. El principio de Sun Tzu de nunca atacar al enemigo en tierras altas se mantiene firme. Pero esto no parece disuadir a Lee, ya que él ignorará a Sun Tzu una vez más y ordenará a sus hombres volver a atacar la colina. Sun Tzu dice: hay algunos ejércitos que no debieran ser combatidos y algunos territorios que no debieran ser disputados. El sol sale al tercer día de la batalla de Gettysburgo. Pese a los miles de cadáveres esparcidos por los campos, el general confederado Robert E. Lee está a punto de ordenar a sus tropas que vuelvan a atacar las tierras altas. Una de las cosas que nunca querrás hacer en la guerra es desperdiciar recursos en causas perdidas. Sigue el consejo de Sun Tzu. Utiliza un ataque para promover una victoria. Nunca utilices un ataque para rescatar una derrota. Y Longstreet entiende esto. El general Longstreet una vez más sugiere a Lee que deben moverse alrededor de las montañas de Cemetery y amenazar Washington D.C. para alejar a la Unión de las tierras altas. Longstreet entiende que los confederados están en una posición terrible. Están en desventaja numérica. No tienen las tierras altas y han sufrido bajas terribles en los últimos 2 días de lucha. Y no hay una verdadera posibilidad de alejar al ejército de la Unión de las tierras altas. Pero Lee siente que sus hombres han sacrificado demasiado para retroceder. Lee da la orden de atacar. La ofensiva de la infantería es liderada por el general de división George Pickett. La historia es que el holandés Longstreet está sentado allí y Pickett dice: «General, ¿debo ir?». Y Longstreet simplemente bajó la cabeza y desvió la mirada. «General, ¿debo ir?». Longstreet de nuevo desvió la mirada. Pickett insistió: «General, iniciaré el ataque». Longstreet volvió a desviar la mirada. Longstreet nunca dio la orden porque sabía que era suicida. En el abrasador calor de julio, 12,000 soldados confederados liderados por Pickett emprendieron la decidida marcha a través de un campo abierto de 1,5 kilómetros de longitud. Mientras avanzaban en filas cerradas, cientos de ellos son alcanzados por el fuego de artillería y rifle de la Unión. No había un lugar donde pudieran esconderse. Casi no había separación entre las fuerzas de la Unión y las fuerzas confederadas, y las fuerzas de la Unión simplemente podían mantenerse detrás de las posiciones reforzadas y atacar a los confederados. De este modo, los confederados no tenían manera de defenderse. Los hombres de Pickett demostraron su valor continuando el ascenso, y hubo una unidad completa de un batallón de Carolina del Sur que marchaba directo al fuego de la unidad de artillería de Rhode Island y fue destruida por el fuego de metralla. Toda la unidad murió instantáneamente. Destrozó a la gente. Extremidades, cabezas, ojos, sangre, cabellos y globos oculares por todos lados. De los más de 12,000 soldados confederados que participaron en el ataque, solo 5,000 sobreviven. La batalla de Gettysburgo ha terminado. Sun Tzu se hubiera horrorizado de la trágica pérdida del ataque de Pickett. Sun Tzu siempre creyó en el uso del intelecto más que de la fuerza, y en nunca atacar de frente las fuerzas del enemigo si podía hacerlo de otro modo. En Gettysburgo, Lee no ajusta su estrategia a las situaciones del terreno. Se rehúsa a retirarse aun cuando la situación es claramente desesperada. Lee se quita el sombrero, desmonta y camina por el campo diciendo: «Es mi culpa, todo es mi culpa». Usted tiene razón, general. Todo es su culpa. Nadie en sus 5 sentidos hubiera ordenado eso. Usted debió haber escuchado a Sun Tzu. Al final, su fracaso en seguir la sabiduría de Sun Tzu es uno de los factores que le cuesta la guerra a los confederados. Sun Tzu dice: cuando las tropas huyen, se insubordinan, colapsan o son vencidas en batalla de forma aplastante, la culpa es del general.
En el arte de la guerra, Sun Tzu imagina el papel del general supremo como un hombre que debe ser inteligente y astuto, nunca precipitado o arrogante. Exactamente lo opuesto al adversario de Sun Tzu en la guerra de Wu Yizhu, Nan Hua. Sun Tzu está totalmente en contra del comportamiento impulsivo, precipitado o que haga marchar el ejército más rápido de lo debido para hacerse con la victoria. En la mente de Sun Tzu, la victoria viene del pensamiento profundo, el cálculo detallado y una larga preparación. Pese a que Nan Hua tiene un ejército más grande y poderoso, Sun Tzu demuestra su maestría superando al enemigo en inteligencia. Nan Hua se apresura a ir a su capital, creyendo que Sun Tzu está a punto de invadir. Pero el maestro nunca tuvo la intención de atacar una ciudad tan bien protegida. Es una artimaña para atraer a Nan Hua a una trampa, y funciona perfectamente. Sin advertencia, más de 20.000 de los guerreros de élite de Sun Tzu tienden una emboscada a las fuerzas de Nan Hua. El sorpresivo ataque crea confusión entre los hombres de Nan Hua. Lo que tenemos ahora es una serie de batallas entre las agotadas fuerzas de Nan Hua y la fuerza principal de Sun Tzu. En cada batalla, Nan Hua se debilita más, mientras que Sun Tzu se hace más fuerte y la capital de Chu queda expuesta. Sun Tzu se reúne con su fuerza principal y ataca el desorganizado ejército de Chu. Finalmente, Sun Tzu ha ganado la guerra. A través de la preparación, el engaño y los ataques indirectos, Sun Tzu logra una de las más grandes hazañas de la historia. Pero tan misteriosamente como llegó, Sun Tzu se marcha y desaparece. Hay algunas especulaciones acerca de por qué desaparece. Una teoría es que el comportamiento del líder de Wu lo conmocionó y lo desanimó. Cuando el rey de Wu entró a la capital de Chu, se sintió abrumado ante tanta riqueza. Se volvió codicioso. Parecía que Sun Tzu le había proporcionado a este ambicioso y potencialmente corrupto rey un peligroso instrumento, este nuevo ejército que él perfeccionó. También comienza a observar estallidos de luchas internas, y tal vez es el momento en que Sun Tzu se retira de esta vida y comienza a escribir lo que percibe como lecciones del conflicto entre Wu y Chu. La primera línea del arte de la guerra de Sun Tzu es: la guerra es un asunto de importancia vital para el Estado. Es un asunto de vida o muerte, supervivencia o ruina. Sun Tzu sabe que la guerra puede llevar al desastre. A veces, la mejor manera de ganar es no pelear. Y quizás este sea el mayor secreto de Sun Tzu. Las naciones muchas veces se apresuran a ir a la guerra sin detenerse a pensar cuál será el costo total. No solo en dinero, sino en términos de sufrimiento humano, para el ejército y para los civiles y niños del país donde estás luchando. Es una reflexión de Sun Tzu, que antes de ir a la guerra hay que pensarlo bien y preguntarse si las razones por las que se está peleando realmente valen el costo total de la guerra, o si hay otra salida. Como dice Sun Tzu, el enojado puede contentarse de nuevo, pero los muertos no pueden volver a la vida. Sin embargo, algunos historiadores creen que el genio tras el arte de la guerra no fue en realidad ningún Sun Tzu, sino una serie de distintos estrategas. Pese a que su existencia es debatida, su legado es perdurable. Hoy, el arte de la guerra es leído por generales, ejecutivos y entrenadores profesionales y deportivos. Y mientras nos ofrece detalles de las batallas del pasado, podría estarnos preparando para las guerras del futuro.
Sun Tzu es extremadamente relevante para nosotros hoy porque las reglas que estableció en el 400 a.C. son las mismas que aplicamos hoy o que deberíamos aplicar en la guerra hoy en día. Las recomendaciones para la guerra indirecta que aprendemos de Sun Tzu son lo que necesitamos para librar guerras actualmente, porque no hay manera de que podamos continuar librando guerras convencionales, porque ningún otro ejército nos atacará de manera convencional. Vamos a tener que usar los métodos indirectos recomendados por Sun Tzu para manejar al enemigo, y mientras más rápido lo aprendamos, será más factible que tengamos éxito en nuestras guerras en el futuro. Sun Tzu nos puede enseñar no solo a conocernos a nosotros mismos, a conocer nuestras fortalezas y debilidades y lo que somos capaces de hacer en el campo de batalla, sino recordarnos constantemente que es muy importante cultivar un entendimiento profundo y fundamental de nuestros adversarios para que podamos alcanzar mejor nuestros objetivos. Es lo que creo que lo convierte en intemporal. A lo largo de la historia, los principios de Sun Tzu han guiado los resultados de las guerras. Debemos adoptar su sabiduría o luchar en la oscuridad.